En el vídeo de hoy vamos a hacer un peso de puerta con forma de cactus. Arrancamos con la primera parte, que va a consistir en hacer la maceta. Y aquí les presento estas nuevas agujas de metal que he adquirido en este tiempo y quería probarlas para ver si servían a la hora de tejer el trapillo. Por lo pronto estoy muy contenta con el resultado. Vamos a empezar haciendo un aro deslizado y el primer punto, para que nos quede bien derechito, como hemos aprendido en el vídeo anterior. Cogemos la hebra, la llevamos hacia atrás y una vez que las tenemos las dos agarraditas, damos vuelta a la aguja, las pasamos y enderezamos y ahora sí podemos cerrar con una lazada. De esta manera el punto nos queda de frente y es un punto que podemos usar agregando 5 puntitos más para completar los 6 puntos que necesitamos para este aro deslizado. También puedes empezar el tejido como lo haces de manera habitual. Una vez que ya tenemos los 6 puntos en el aro deslizado, lo que vamos a hacer es cerrar el mismo para empezar a tejer en redondo. Cerramos la vuelta también y esto lo vamos a hacer nuevamente como hemos aprendido también en el vídeo anterior, pasando la hebra hacia atrás con la variación de que vamos a cerrar la vuelta haciendo un cierre completo. Pasamos la hebra por delante y la pasamos por el centro del ojal. Cerramos ahora, ajustamos bien, sacamos todo el exceso de nuestra hebra hasta que llegue a formarse nuevamente el punto. De esta manera ya estaría cerrado por completo. Y esto lo vamos a repetir en todas las vueltas. Una vez que identificamos dónde están nuestros puntos, vamos a buscar el centro porque vamos a hacer punto bajo centrado y en cada punto vamos a hacer un aumento. Así que vamos a hacer un punto doble en cada uno de esos puntos. De esta manera vamos a terminar teniendo 12 puntos bajos centrados. La diferencia con el punto bajo normal es donde picamos la aguja. Por eso es tan importante que en este caso siempre estemos atentos a pasar por entre medio de las dos hebras que hay por la parte de atrás. De esta manera va a quedar bien centrado y bien derechito. Este punto me gusta mucho para las bases porque les da una firmeza especial. Y una vez que estamos llegando al final de la vuelta, recordamos que vamos a cerrar de la misma manera que hicimos en la vuelta anterior. Estiramos la hebra, la pasamos con la aguja hacia atrás y la diferencia es que vamos a pasar la hebra hacia adelante y cerramos por completo. Pasamos el círculo por el ojal. Y ahora sí, con los deditos vamos ajustando la hebra que nos sobra. Lo vamos haciendo para que tome la forma del punto. Ahora tocaría un punto y un aumento, un punto y un aumento, y así iremos avanzando en nuestro círculo. Vamos a poner la aguja en el centro del punto de la hilera anterior y arrancamos con un punto simple y en el próximo vamos a empezar a hacer el aumento. Como siempre les digo, esta es la serie de aumentos que hacemos cada vez que tejemos de forma circular o semicircular. Van aumentando los puntos entre aumento y aumento. Es muy fácil, pero muchas veces requiere, para que no se nos formen picos, que tejamos los aumentos de manera desfasada. Podemos ver que al cerrarlo de esta manera, de la parte de atrás, tampoco se nota la unión de donde comienza la vuelta ni donde termina. Y esta es otra de las tantas maneras de cerrar la vuelta que podemos aprender. Todo lo que nos venga a la mano lo vamos a poner en práctica y nos vamos a quedar
con el que mejor nos quede o nos guste. La verdad que de esta manera simplifica un montón ese rastro que a veces queda cuando damos vuelta el tejido y no nos gusta eso que queda por detrás. De esta manera estamos haciendo que sea una imitación casi perfecta de la parte de adelante. Bueno, basta de cháchara, terminamos esta vuelta y vamos a hacer 2 puntos de separación y un aumento. Así toda la vuelta. 2 puntos centrados y un aumento. Si quieres empezar con los 2 puntos centrados, está bien. O si quieres hacerlos luego que empezaste a tejer. Esto es lo que se llama desfasado, que no coincide con los aumentos de la vuelta anterior, para que nos quede bien circular. Si has llegado a mi canal por primera vez, quiero darte la bienvenida y decirte que tenemos una lista de reproducción que tiene puntos básicos como para empezar a tejer desde cero. Yo me voy adaptando a la necesidad y a los pedidos que vosotros me hacéis cuando me dejáis esos comentarios tan bonitos. Gracias por ser parte de este canal y por acompañarme en cada uno de mis videos, porque sin ustedes no sería nada. Basta de chácharas, vamos a seguir tejiendo, que todavía nos queda un montón de faena por delante. Unos cuantos puntitos más para tener este peso de puerta tan bonito. Una vez que llegamos al final de la vuelta, ¿qué toca? Cerramos de la misma manera que hicimos en las vueltas anteriores. Paso la hebra hacia adelante, abro y cierro. Lo puedes hacer por arriba o lo puedes hacer por abajo. Lo importante es que la hebra pase y haga este cierre. Vamos a estirar, sacamos el exceso de hebra y listo. De esta manera ya estaría la vuelta terminada. Esta sería nuestra base para nuestra maceta. Y ahora vamos a empezar a hacer la parte del cuerpo y presta atención porque vamos a ir cogiendo de la parte de arriba de la hebra. Esto no solo le va a dar una vista, sino que también le va a dar firmeza porque cogeremos una hebra de la parte de atrás. Mira bien, este fue el último punto que cerramos. Vamos a pasar por el medio para que quede igual que los restantes. Y también vamos a agarrar este lomito o esta lazadita que queda por la parte de atrás. Hacemos el primer puntito y volvemos a repetir. Agarramos la lazada de arriba y este rulito que tiene por detrás, que pertenece al punto de la base. Hacemos esto en cada uno de los puntos. La hebra de la parte superior y el rulito que tenemos de la base. Así vamos a ir cogiendo cada uno de los puntos y esto va a hacer que nuestra maceta quede muy firme y tenga esa vista como si empezara una parte diferente. También hay muchas maneras de empezar a tejer esta parte. Puedes hacerlo sin coger la hebra de la base, pero me gusta hacerlo de esta manera. El cierre lo vamos a hacer de manera habitual. Vamos a pasar la hebra hacia atrás y recuerda que nos va a tocar hacer un punto bajo centrado. Entonces vamos a pasar la hebra, la vamos a dejar y vamos a picar en el centro del punto de la vuelta anterior. Una vez que pico, saco la lazada hacia adelante, engancho la que había dejado por detrás y cierro nuestro primer puntito. Esto hace que todos los puntitos queden iguales. También hay otras maneras de hacer este primer punto, pero cuántas variaciones podemos probar y aprender y quedarnos con la que más nos gusta. Y en esta vueltita vamos a aumentar 2 puntitos más durante toda la vuelta. 9 puntos tejemos y agregamos 2 puntitos juntos.
otros 9 puntos y agregamos otro aumento. Esto es para que vaya tomando forma de maceta, que se va agrandando a medida que vamos haciendo hileras hacia arriba. Entonces, en esta hilera vamos a tejer 9 puntos y un aumento, 9 puntos y un aumento. Eso es todo, 2 puntitos en esta vuelta para darle una apertura. Llegamos al final de la vuelta y hacemos de nuevo el cierre que nos toca. Y en esta vueltita no vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer los puntos bajos centrados como se van presentando sin hacer ningún aumento. Esto es porque queremos que los aumentos empiecen a notar. Te darás cuenta que nuestra maceta no es más que un cesto como los que hacemos de costumbres, con alguna que otra variación como la que vamos a hacer en la parte de arriba y a medida que tejamos unos aumentitos más. Pero es nada más ni nada menos que darle forma a este cestito que pueda servir para otras tantas cosas. Hacemos el cierre y en esta vuelta vamos a hacer 2 aumentos más. Vamos a tejer 10 puntos y vamos a hacer un aumento, 10 puntos y vamos a hacer un aumento. Otra cosa que les quería comentar es que tú le puedes hacer el punto fantasía que más te guste a tu maceta, porque en esto consiste la creatividad. Yo elegí este punto porque me voy a lo simple, ya que el cactus ya tiene por sí una belleza especial. O sea, el punto fantasía se lo vamos a poner directamente a la forma que le vamos a dar al cactus, a la parte de arriba. Entonces, por eso he decidido hacer una maceta de una manera bastante simple. Acabamos la vueltita, hacemos el cierre y en esta vuelta no vamos a hacer ningún aumento. Queremos que los aumentos se vayan notando, entonces saltamos una de las vueltas. Hacemos una vueltita normal y de esta manera ya empezamos a ver que va adquiriendo la altura que necesitamos para darle una forma proporcionada a nuestro cactus. Terminamos la vueltita, vamos a cerrarla y vamos a hacer la última vuelta de aumentos. Esta va a constar de 2 aumentos cada 12 puntos. En total, en las 3 vueltas de aumentos hemos puesto 6 puntitos de más para darle una leve forma de maceta. Quería contarles que hace tiempo tenía la idea de hacer un peso de puerta porque en casa lo usamos mucho, pero nunca había hecho un peso de puerta con forma de cactus. Me pareció buena la idea con esto de los amigurumi que se usan tanto, pero esta vez imitándolo a través de nuestro trapillo y de un tamaño un poco más grande. Espero que me dejen vuestros comentarios, me digan si les gustó la idea y si quieren que hagamos algún otro peso de puerta, como puede ser una lechuza, una casa, un gato, que fueron proyectos que hice en otros momentos, pero que no quedaron grabados para el canal. Así que bueno, espero vuestros comentarios y también escucho ideas. Hay un sinfín de cosas que podemos hacer con nuestro multifacético trapillo. Llegamos al final de la vuelta y ya podemos ver la forma que ha ido tomando nuestra maceta. En total hicimos 7 vueltitas de puntos bajos centrados y ahora vamos a hacer una vuelta de vista que va a consistir en hacer puntos altos cogidos de la hebra inferior. Así que vamos a hacer el cierre y una vez que lo hacemos, vamos a agarrar la hebra inferior para coger el trapillo y cerrar el punto.
A partir de ahora, los puntos altos que hagamos los vamos a coger de esa hebra. Levantamos cadenitas al aire para dar altura y empezamos a hacer los puntos altos. Cogemos la hebra inferior y cerramos nuestro punto alto y así lo vamos a hacer todo el borde. A ver si lo puedo mostrar un poquito mejor. Quiero que vean de dónde vamos a coger la hebra. Es muy importante que se vaya formando este bordecito que va a simular ese dibujo que tienen las macetas. Vamos a hacer un punto por cada punto sin aumentar y sin disminuir. Vamos a respetar los puntos que nos han quedado. Esto lo vamos a hacer toda la vuelta hasta terminar. Toca cerrar la vuelta con un punto deslizado contando las 3 cadenitas de subida y una vez que hacemos el punto deslizado, cerramos el punto, cortamos las hebras y las escondemos. Ya tenemos la maceta lista para armar nuestro cactus. Vamos por la parte número 2. No te la pierdas, acompáñame al próximo vídeo.